Continuamos entonces con el segundo video correspondiente al módulo 4, ritmo. En este caso vamos a profundizar entonces el armado de una base rítmica. En el anterior video habíamos visto cuestiones más referidas a la configuración del proyecto o del uso del software, sobre todo en cuestiones de audio, como principales o básicas para empezar a trabajar en el programa. En este caso vamos a ver ya el armado de una base rítmica. Por defecto, voy a eliminar todo lo que aparece acá. Por defecto el programa nos aparece con 2 canales de MIDI y 2 canales de audio. El MIDI, como lo dijimos en uno de los textos, es un protocolo de control. Es un protocolo de información que solamente controla audio. No es audio en sí. El MIDI controla audio, no genera audio, ¿sí? MIDI es Musical Instrument Digital Interface. Y el software en sí, en general, en la mayoría de sus procesos funciona con MIDI. Es decir, que vamos a usar mucho los canales MIDI porque en él vamos a generar clips MIDI que van a controlar audio, ¿no? En este caso, nosotros cuando abrimos, justamente tiene pestañas en todas sus esquinas. Fíjense un detalle importante. Esta de acá abajo, la de la izquierda, la inferior, se llama vista info justamente porque nos sirve para posarnos en distintos lugares y nos va a explicar qué sirve, para qué sirve el botón o qué función tiene. Si nos olvidamos o no nos acordamos de alguna función en particular, es bastante útil a la hora de usar el programa. Ahora lo voy a cerrar, pero es recomendable al principio tenerla abierta para por ahí si uno se olvida de alguna función. Esta otra pestañita es la que nos abre el rack que aparece acá, que es donde justamente nosotros vamos a poner los instrumentos o los dispositivos también de efectos, por ejemplo. El de arriba a la izquierda ya abrimos, tenemos al principio Sounds. Esto de igual manera lo vamos a ver en profundidad en la clase sincrónica. Por eso quería pasar directamente a la parte de baterías, pero bueno, en principio nos aparecen la librería de distintos sonidos, instrumentos y demás. Y la segunda categoría justamente es drums o baterías. Fíjense que obviamente más pestañitas abrimos. Ahí nos abre unas librerías más de sonidos. Fíjense que está bastante fuerte. Son justamente muestras de audio que cuando nosotros nos posamos y entramos, acá abajo nos muestra una vista previa de ese sonido que está sonando. Justamente esto tiene que estar en azul, si no, no se va a oír, ¿sí? Esto por instrumento, cuerpo de batería en sí, ¿no? Tenemos todas las categorías hi-hat, bombos, redoblantes y demás. Ahora, si nosotros cerramos esta pestaña directamente, nos abre los kits de batería, ¿no? Los drum kits. Justamente acá lo mismo, nos posamos y nos hace una vista previa del sonido de distintas baterías electrónicas. Estas son exactamente iguales al plugin que les mostré yo, de la 808 y 909. La diferencia es que en este caso van a funcionar estas baterías, estos racks de batería, funcionan con muestras de audio, a diferencia con el plugin de, por ejemplo, la 808, que ya es completamente sintético. En este caso funciona con samples. Entonces, tomamos literalmente, lo agarramos, lo tiramos, lo depositamos en el canal MIDI y ya lo tenemos acá. Entonces, fíjense, tenemos un rack de batería, ¿sí? Donde ya tiene cargado los distintos samples, ¿sí?
Fíjense en este sector donde se activa, porque esto es un rack, pero que está cargado con samples, pero hay más espacios. ¿Y por qué va sumando números a medida que voy subiendo y va bajando a medida que voy bajando hasta el negativo, -2? Porque esto representa lo mismo que representaría un piano roll, las octavas completas de un teclado desplegado, desde las más bajas acá abajo hasta las más altas. ¿Por qué? Porque estos samples están cargados en notas MIDI. Fíjense en este sector acá. Ahora yo me voy a posar en el sampler y me va a decir justamente en qué nota MIDI está. Fíjense que dice C1, drum bass, C sostenido 1, D1 y así sucesivamente hasta subir las distintas escalas de las notas musicales. No son notas musicales, son notas MIDI. Pueden, en algún caso, en muchos casos, ser notas musicales. En este caso son notas MIDI que en donde están cargados samples. ¿Por qué? Porque cuando yo hago doble clic en ese sector que apareció acá, esto se puede mover, se puede bajar, en ese sector que aparece acá, que es lo que generamos es un clip MIDI, yo acá ya tengo, fíjense que yo abro y me está mostrando todos los samples que están cargados. Para yo escucharlo tiene que estar siempre en azul. Fíjense que también, al igual que esto, es del mismo dibujo. Y ahí está cargado todos los sonidos, desde el bombo, snare, clap, etc. Entonces yo empiezo a dibujar notas MIDI. Casualmente están representando, en este caso el C1, está representando o está activando en todo caso este kick, este bombo. Una cosa importante, este botoncito que está acá en amarillo, está bueno que está activado porque nos muestra lo que se llama esta sección que se llama Simpler, que es donde justamente están cargados los samples. Fíjense, por ejemplo, en este ring shot, que sería un aro, ¿no? Acá nos está mostrando el sample en sí y tiene una pequeña envolvente, que ahora vamos a ver cómo funciona. Bastante simple, pero que es muy útil a la hora ya de armar una base rítmica. Entonces, volvemos al clip. Doble clic y entramos al clip, ¿sí? Hicimos los dibujos. Ya le podemos dar play, por ejemplo. Y lo que va a hacer, este sequencer justamente se empieza a repetir. Tenemos una secuencia de 4/4. Esto que está acá es un clic, ¿no? Que se controla de acá el volumen. Fíjense que tiene el mismo dibujito siempre en azul. Un compás de 4/4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hay muchos estilos de compases. El más tradicional en la música electrónica y en la mayoría de la música popular es el compás de 4/4, que compone de 4 negras, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, con justamente en bombos en negras, que también es muy tradicional, redoblante en cada 2, hi-hat, esto es algo muy simple que estoy haciendo, esto yo lo puedo mover, yo doble clic y agregamos la nota MIDI. Fíjense que cuando está, pauso un poco la base, cuando está esto activado, justamente nos muestra una vista previa. Fíjense acá también nos está mostrando la nota que está sonando. Si yo le saco esto, no va a sonar, pero sí siempre suena el dibujo que yo hice va a seguir sonando, ¿sí? A menos, por supuesto, que yo deshabilite el canal de esa manera, apretando el botón amarillo. Así de simple. Entonces, ahí ya tenemos una base rítmica, ¿no es cierto? Muy sencilla, con el clásico bombo en negra. Doble clic, entro en el clic. Si yo doble clic arriba en el canal, ya entro en el dispositivo. Fíjense que acá, este es el lugar donde antes de agregarle el dispositivo estaba de esta manera.
porque es el mismo lugar para todos, solamente que el programa está pensado para que sea dinámico y la interfaz sea dinámica. Entonces, el mismo lugar va a ser para todos, para el canal, por ejemplo, el 3 de audio o para el MIDI 2, como para el MIDI 1, que está cargado acá. Si yo agarro una batería y la tiro en el MIDI 2, en el canal de MIDI, va a estar acá y acá está el 808, así de simple. Lo mismo acá, agrego ahí, vuelvo al canal 1, esto lo voy a borrar para no crear confusión, dejo el canal libre otra vez, vuelvo al canal 1, donde tenemos el 808 y ya está sonando. Entonces, por ejemplo, volviendo, en este caso, me poso sobre el close hi-hat, fíjense que acá, como les contaba antes, tenemos todo este espacio libre y nos muestra cuál es el espacio que está cargado primero con samples, por eso está en gris más clarito, y segundo, los que están siendo activados, ¿sí? Que en este caso son 3 y ahí se ven que son 3. Volviendo al sample en sí, este lugar se llama Simpler. En Classic, si está en One Shot no, en Classic nos muestra una pequeña envolvente. ¿Y esa envolvente para qué? Porque yo puedo controlar la envolvente, en este caso, del Close Hi-Hat 808. También puedo controlar el volumen, lo cual está bastante bueno porque ya se empiezo a incidir o tener en cuenta cuestiones de sonoras ya de entrada directamente a la hora de armar una base rítmica. Bien, esta es la primera opción. Vamos a seguir en un tercer video una segunda opción de armado de batería.